En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Vamos a rezar en esta Santa Misa de manera especial por la salud de Armando Uceda, Ana María Sáenz de Pérez, Chela Seminario, Ángela Yairo, Lili Montalbán, Frani y Carlos Ugarte, Luis y José Luis Loredo y Luz Erga de Pacheco. Y pedimos también por los difuntos Carmen Torres de Sáenz, Edgar Alberto Palma González, Manuel Augusto Lau Castillo, fallecido el último domingo, Luis de Anderas Torres, fallecido hace un año, Paola Seminario Molina y Elías Rodolfo Jesús Portugal. Pedimos también en esta Santa Misa, desde luego, pues, por todos los enfermos del coronavirus, por aquellos que los atienden, personal médico, personal sanitario, voluntarios, por sus familias, por todas las fuerzas del orden, y especialmente también pedimos por los difuntos de esta enfermedad. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar en la vida lo que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los arrestaron y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y los demás que eran familias de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron:
¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y ancianos, hoy ha quedado sano un hombre enfermo, y nos preguntan en nombre de quién se ha realizado esta curación. Pues sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos contestaron: también nosotros vamos contigo. Fueron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la abundancia de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dijo a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pensaba que podíamos fijarnos en lo que hace Pedro al escuchar que es Jesús quien está en la orilla.
Dice el Evangelio de San Juan, el mismo San Juan, que es el que le dice a Pedro, es el Señor. El mismo San Juan cuenta en su Evangelio la reacción de Simón Pedro. Estaba desnudo, se ató la túnica y se tiró al agua. Se lanzó a buscar al Señor. Se lanzó a encontrarse con Jesús. Hoy el Papa, en su homilía, ha dicho que existe un peligro en muchos sitios donde el confinamiento por la pandemia del coronavirus es más riguroso, como pasa aquí en el Perú, que las iglesias están cerradas, que las personas pues no pueden venir a las iglesias, que no pueden acercarse a los sacramentos. El Papa pues ha dicho que hay un peligro, y es que ante la respuesta lógica de la iglesia, pues de filmar las misas, de transmitirlas, ¿no?, por el Facebook, distintas redes sociales, o pues hacer distintas actividades, iniciativas para transmitirlas, ¿no? Hay retiros que se dan pues en línea, hay charlas, hay cursos, ¿no? Todas cosas muy buenas, pero que traen un peligro, dice el Papa, y es que pueden llevarnos a pensar, ¿no?, sin quererlo, pero pueden llevarnos a pensar que ya no es necesario asistir a misa, ya no es necesaria la confesión sacramental, que ya no es necesario pues asistir a distintas actividades de formación, a distintos grupos en las parroquias o en los grupos, en los movimientos, que ese es un peligro. Pensar pues que la vida espiritual no necesita de los sacramentos, no necesita de la vida, también del compartir, del convivir con los demás. Y ciertamente es un peligro. Y ante ese peligro, la Iglesia hoy nos plantea la reacción de Pedro. Se lanza para ir al Señor. Pensemos, cada uno de nosotros, ¿no?, quienes están pues viendo por sus medios, por sus redes sociales, esta Santa Misa, o quienes ven distintas actividades o siguen distintas actividades, distintas iniciativas por las redes. Pensemos, cuán hambrientos estamos de Jesús, cuán hambrientos estamos de recibirlo en la comunión, cuán hambrientos estamos pues de acercarnos a la confesión, cuán hambrientos estamos pues de ver, de estar con quizá esas personas que asisten a este grupo, a este movimiento, a esta iniciativa, a esta actividad, a esta clase, a esta charla, a este curso de doctrina, de Biblia. ¿Cuánta hambre tenemos de eso? Y que no nos acostumbremos. Que no nos acostumbremos pues a que nuestras iglesias estén cerradas, que no nos acostumbremos pues a pensar que es lo mismo una comunión espiritual que una comunión sacramental. Da muchas gracias la comunión espiritual, por supuesto que da muchas gracias al alma, por supuesto que sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Por eso pues que aprovechando esta realidad que nos está tocando vivir, que le pidamos al Señor no acostumbrarnos a esta situación, que valoremos, por el contrario, que valoremos más la misa, la confesión, la vida comunitaria en las parroquias, la vida de relación con los demás, el convivir con los hermanos, con los que compartimos la misma fe, el hablar de Dios a la gente personalmente, que valoremos todo eso, que es necesario, y que pidamos luces al Señor pues para quienes nos gobiernan, pues para que sepan también darle importancia a las cosas del Espíritu, de tal manera pues que también vean la forma de favorecer que la gente pueda acercarse también a los sacramentos, que pueda acercarse a los medios de formación que la Iglesia con tanta generosidad ofrece siempre. Le pedimos todo esto a nuestra Madre Santa María, que así sea.
Invoquemos con todo el ardor de nuestro espíritu a Dios nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, triunfador glorioso del pecado y de la muerte. Para que el Papa Francisco, el arzobispo de esta arquidiócesis Carlos, y todos los obispos y sacerdotes del mundo tengan el Espíritu de Cristo y sepan transmitir con fidelidad el mensaje renovador de su muerte y resurrección. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Para que sepamos adorar a Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento, visitándolo con el Espíritu. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias, para que durante este tiempo de Pascua vivan más unidas a Dios, especialmente a través de la alegría y el servicio a los demás. Roguemos al Señor. Por todas las personas enfermas del coronavirus, por sus familias, por los médicos, por todo el personal sanitario, los voluntarios, las fuerzas del orden, por aquellos que han fallecido como consecuencia de esta enfermedad, por las intenciones que nos han pedido rezar, por las que rezar en esta misa y por aquellos que han pedido esas intenciones. Roguemos al Señor. Oh Dios, que por el árbol de la cruz restableciste la antigua dignidad del hombre, concédenos el auxilio de los bienes que te pedimos, para que conservemos siempre la alegría pascual los que hemos renacido del Espíritu Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Per uius et ministris et consapte comendenas del fiere dignatus particeps. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Espíritu Santísimo, et in animo contrito, suscipiam orationes in fies et Deus. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que pasemos del apego a las cosas de la tierra al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos,
diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptase los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz y convicción. Corporis et sanguinis,
Domini nostri Jesu Christi, fiat accepentius nobis in vitam aeternam. Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida del mundo. Líbrame por la sangre de cuerpo y de sangre de mi culpa y todo mal. Jamás permitas que me separe. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús dijo a sus discípulos: vamos, almuercen. Y tomó el pan y se lo dio. Aleluya. Rezamos juntos la comunión espiritual, manifestando al Señor el deseo de recibirlo y también pidiéndole que pronto podamos recibirlo físicamente. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos la oración del Papa Francisco ante el coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.